Buenas tardes a todos los presentes, siendo las 5 de la tarde, con 30 minutos del día 14 de julio del año 2021, convoca lectura de sentencia en el expediente 1005-2018, incidente 6. Muy bien, damos inicio a esta sesión de audiencia programada con la acreditación de los sujetos procesales. Todavía, doctor, dando cuenta que todavía no se encuentran presentes las partes procesales. Muy bien, como quiera que en la sesión pasada, en la lectura del fallo, en la parte dispositiva de sentencia, ellos han sido notificados, por tanto tenían perfecto conocimiento para conectarse. Sin embargo, conforme observa la norma procesal penal, la lectura se dará con los sujetos procesales concurrentes. Siendo ello así, ninguno de ellos no están conectados, por lo tal no hay impedimento alguno para poder dar lectura de la sentencia. Y antes de proceder con la lectura de la sentencia, es menester también aclarar y corregir la número de resolución. Si bien es cierto, por un error involuntario, en la sesión pasada, en la lectura de la parte dispositiva de la sentencia, se ha mencionado la resolución número 27, debiendo ser lo correcto, resolución número 28. Tanto aclarado, corregido, aclarado e integrado en ese extremo. Muy bien, resolución número 28, Huancavelica 2 de julio del año 2021, vistos y oídos los actuados en la audiencia pública de juicio oral llevado a cabo ante el Juzgado Penal Colegiado Permanente Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, presidido por el juez Hernán Pozo Chávez como director de debate para el presente proceso penal y como integrantes las magistradas Katy Rocío Jurado Taipi y Amparo Fernández Ordóñez en el proceso penal seguido contra Abner Isaí Olarte Bendezú como presunto autor de la comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de peculado doloso por apropiación para sí, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal, concordante con el tercer párrafo, modificado por la ley número 30.111, en agravio del Estado, esto es FONCODES. Identificación de los sujetos procesales. Parte acusadora, Carlos Michel Medina Romaní, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delito de corrupción de funcionarios de Huancavelica, con domicilio procesal en la avenida Celestino Manchego Muñoz, número 896, tercer piso, casilla electrónica 49080 y teléfono celular 9515-23-23-6. Parte acusada, Abner Isaí Olarte Bendezú, con número DNI 4520-5654, nacido el 14 de abril de 1998, estado civil soltero, de profesión ingeniero civil, con domicilio real en Girón Manuel Cenzano, sin número, barrio San Cristóbal, del distrito provincia, departamento de Huancavelica, patrocinado por su abogado defensor, Jean Carlos Ilizarbe Ayuque, con casilla electrónica 49466, con registro de Colegio de Abogados de Huancavelica, número 269. Parte agraviada, Estado Foncodes, representado por actor civil, por el abogado Walter Blúa Bustíos, de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Huancavelica. Parte expositiva. Pretensiones penales y civiles indicadas por las partes en los alegatos de apertura del fiscal. En resumen, ha señalado que se atribuye al imputado Abner Isaí Olarte Bendezú, quien, aprovechando su cargo de residente de obra del proyecto Mejoramiento de la Infraestructura Complementaria para el Servicio Alimentación Escolar en las instituciones educativas 36095 Jorizotos, número 36025 del Centro Poblado de Joipa, 36341 del Centro Poblado de San Luis y 36439 Tambillo del distrito de Manta, provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica, de apropiarse dolosamente para sí la suma de 30.574.27 soles, lo cual fue parte de los caudales del presupuesto asignado para el referido proyecto, que corresponde a partidas no ejecutadas y que evidencian saldos por ejecutar del monto total transferido en la suma de 767.134.10 en la cuenta BCP 350-3102-8350-099, que le fueron asignados por razón de su cargo para su administración de dichos fondos y destinarlo directamente al proyecto. La misma corresponde al segundo desembolso por el monto de 228.625.10 soles, habiendo efectuado dichos retiros conforme a los extractos bancarios que se detalla. 1.
fecha de registro 30 de octubre de 2015, fecha de retiro, importe retirado 89.591.55. Segundo, fecha de retiros 13 de noviembre de 2015, importe retirado en la suma de 39.885.55 soles. 3. Fecha de retiro 10 de diciembre de 2015, importe retirado 101.778 soles. 4. Fecha de retiro 13 de mayo de 2016, importe retirado 4.282 soles. Total de retiros 228.537.10 soles. Y pese a ser requerido, el acusado Abner Isaí Olarte Bendezú mediante carta notarial 231-2016 de fecha 9 de agosto de 2016, no ha cumplido con devolver los montos de liquidación y gastos transferidos de obras, ya que estos fondos estaban bajo su administración y custodia, cuya conducta se agrava porque dichos caudales estuvieron destinados para la ejecución de una obra destinada a un programa de apoyo social, conforme lo establecido en el tercer párrafo del artículo 387 del Código Penal. Como consecuencia de esta apropiación dolosa para sí y de manera directa por parte del acusado, ha causado un perjuicio patrimonial del Estado Foncodes en la suma de 30.574.27 soles, conforme al informe peritaje de obra técnico valorativo del ingeniero civil Godofredo Castro Amba. La imputación a Abner Isaí Olarte Bendezú resulta de la valorización de cada partida por ejecutar en cada una de las instituciones educativas, la falta de rendición de gastos en su oportunidad del monto transferido, 228.537.10 soles, del cual el 13 de mayo de 2016 se realizó el último retiro de 4.282 soles, la falta de presentación del informe mensual del mes de noviembre de 2015 y la liquidación técnica financiera del proyecto conforme a la carta número 1/2018, con fecha 4 de julio de 2018, es decir, después de más de 2 años y la presentación de la documentación final que comprende el acta de rendición final de cuenta con la carta 002-2019 Foncodes de fecha 4 de julio de 2019, o sea, después de 3 años, de cuyo saldo por ejecutar a la fecha no ha sido devuelto y ha dispuesto el total del presupuesto asignado. El perjuicio resulta de la sumatoria entre el saldo por ejecutar por el monto 26.292.27 soles más la suma de 4.282 soles que fue retirado el 13 de mayo de 2016, que corresponde a los gastos de liquidación y de transferencia, siendo este último monto que fue retirado de la cuenta 350-3102-8350-099 del Banco de Crédito del Perú, sin autorización de Foncodes, incumpliendo los procedimientos que se debe seguir de acuerdo a la guía de ejecución y liquidación del proyecto de infraestructura, causando con ello un perjuicio total en la suma de 30.574.27 soles, conforme al informe peritaje de obra técnico valorativo del ingeniero civil Godofredo Castro Amba. Momentos de consumación. El acusado Abner Isaí Olarte Bendezú se apropió dolosamente parte de los caudales que corresponde a la segundo desembolso, ello desde el momento que no presentó oportunamente los informes mensuales de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015 y mayo de 2016, y conforme lo establecido en la guía de ejecución y liquidación de proyectos de infraestructura Foncodes en el ítem 6, disposiciones complementarias, presentación de los informes mensuales, señala que el residente elaborará un informe mensual sobre el desarrollo del convenio hasta el último día del mes de correspondiente, y estos informes mensuales contienen las rendiciones de cuentas parciales y el informe técnico respectivo y deberán versar sobre los aspectos técnicos y contables en consecuencia estos hechos de apropiación, teniendo en cuenta que han sido continuados siendo el último retiro del monto intangible que no debió retirar y sin autorización del jefe zonal de Foncodes, Huancavelica, por parte del acusado fue el día 13 de mayo de 2016, habiéndose consumado la apropiación de este último retiro de esta fecha. Infracción del deber. Las funciones específicas del acusado Abner Isaí Olarte Bendezú están señaladas en el contrato de locación de servicios del residente celebrado con el núcleo ejecutor del proyecto Mejoramiento de Infraestructura Complementaria para el Servicio de Alimentos Escolares en las instituciones educativas 36095 Jorisoto, 36095 Centro Poblado de Joipa, 36341 del Centro Poblado San Luis y 36439 Tambillo del Distrito de Manta, provincia y departamento de Huancavelica, de 30 de enero de 2015, en la cual señala que las funciones están señaladas en los términos de referencia del residente de obra corresponde al ítem 3, característica del servicio, siendo 3.3, participar como titular conjuntamente con el tesorero del núcleo ejecutor del proyecto de la cuenta de ahorro abierto para la ejecución del indicado proyecto de acuerdo a lo establecido en los numerales 6.2 del convenio específico, bipartito 3.2, rendición mensual cada conforme
Cada informe mensual deberá contener la documentación sustentatoria de los gastos incurridos durante el mes correspondiente a la fecha de presentación del informe original, ya que una vez aprobada por la unidad territorial se considera como una liquidación mensual 3.12 cautelar que los recursos económicos otorgados se usen única y exclusivamente para la ejecución del proyecto motivo de financiamiento y que el manejo de la cuenta bancaria se realiza de acuerdo a las autorizaciones de gastos. Concluye su alegato señalando que en tal sentido la conducta atribuida al imputado Abner Isaí Olarde Bendezú a título de autor de la comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de peculado doloso por apropiación para sí, previsto y sancionado en el primer párrafo del tipo base y tercer párrafo del artículo 317 del Código Penal, modificado por ley número 30.111, publicado el 26 de noviembre de 2013, consecuencia del actor civil. En resumen, señaló que en el distrito de Manta se ejecutó el proyecto mejoramiento de la infraestructura complementaria para el servicio de alimentación escolar en las instituciones educativas de Jorizoto, Centro Poblado Joypa, Centro Poblado San Luis y Tambillo, en el cual Abner Isaí Olarte Bendezú fue el residente de obra, quien era el encargado de dar la conformidad a los términos de referencia, administrar los caudales de las cuenta de ahorros para la ejecución de la obra conjuntamente con el tesorero y hacer la rendición mensual. Para la ejecución de esta obra hubo dos desembolsos, la primera en la suma de 538.509 soles del 16 de enero de 2015 y el segundo desembolso por la suma de 228.625.10 soles el 5 de septiembre de 2015. En este segundo desembolso, el acusado hizo el retiro del depósito con autorización del tesorero Felipe Lazo, pero no cumplió con la presentación de la rendición mensual de gastos de la fecha prevista. Es decir, que las partidas de cada obra en cada institución se encontraban concluidas en su ejecución, pero con deficiencias en los acabados y algunas partidas consideradas en el presupuesto no estaban ejecutadas en esta obra, como es el caso de que había faltado de conexión de las redes de desagüe, del tanque séptico, cableado eléctrico y otras deficiencias que existían en las 4 obras de infraestructura complementaria para el servicio de alimentación escolar. Dichas deficiencias fueron subsanadas por los padres de familia de las 4 instituciones, quienes querían que las obras estén en funcionamiento al 100%. Siendo así, el acusado no cumplió con devolver los montos de la liquidación y gastos transferidos de obra, ya que él fue el titular conjuntamente con el tesorero de la obra. Tenía que hacer la rendición mensual, pero no lo hizo, con lo cual causó un perjuicio en la suma de 30.574.27 soles conforme el informe pericial técnico valorativo. Es así que se causó un daño patrimonial y un daño extrapatrimonial por la deslegitimación de la imagen del Estado. Por lo tanto, reafirma su solicitud que el acusado Abner Isaí Olarde Bendezú pague por reparación civil la suma de 50.574.27 soles de la defensa de Abner Isaí Olarte Bendezú. En resumen, señaló: su patrocinado le imputan la presunta apropiación de la suma de 30.574.27 soles. Sin embargo, en el desarrollo de plenario acreditará que su patrocinado suscribió un contrato de locación de servicio con el núcleo ejecutor conformado por el presidente Yangali Jauregui Rodrigo, el tesorero Santos Lazo Felipe, el fiscal Araujo Zapayanay Santa Cruz y la secretaria Sayuri Apagia Cecilia, más no con Foncoes, con el objeto de que asuma la residencia del proyecto mejoramiento de la infraestructura complementaria para el servicio alimentario escolar de las instituciones educativas Jorizoto, Joypa, San Luis, Tambillo, con un presupuesto de 767.134.10 soles, para que se entregue la dirección técnica de la obra, la asesoría y coadministre los recursos. No fue el único encargado en el tema económico, como dice la acusación fiscal, ya que existía un tesorero. Es más, la cuenta de ahorro se aperturó a nombre de su patrocinado y del núcleo ejecutor. El contrato fue por el monto de 20.160 soles, del cual solo le pagaron 12.567 soles. Entonces, ¿cómo cumplir con sus obligaciones si no lo han pagado? El contrato decía para que se ejecute en 3 meses, pero no ejecutó en 3 meses porque el primer desembolso salió en el mes de enero y el segundo desembolso en el mes de mayo, es decir, más de los 3 meses, por lo que desde el inicio no se podía cumplir con el plazo de ejecución, no porque su patrocinado lo quiso, sino por factores propios de liquidez, pues a su patrocinado no le dieron inmediatamente presupuesto para que ejecute sido en 2 armadas, por lo que la demora fue por la propia entidad. Hubo
deficiencia de parte de la entidad a efectos que este proyecto no se ejecute o no se dé cumplimiento en los plazos establecidos, como es el caso del supervisor, a quien solo se le pagó 13.331.81 soles, cuando su contrato era por 23.000 soles. Hubo deficiencias técnicas en la elaboración del expediente técnico y no había factibilidad, toda vez que el expediente técnico no cumplía con la fase constructiva, a la cual se ha dado cambios, pero como en la ejecución del proyecto fue por convenio, no hubo adicionales en el tema económico, pero de seguir el expediente técnico proyecto de seguro nunca se habría ejecutado. El informe pericial valorativo tiene deficiencias e inconsistencias porque no se tuvo en cuenta que en la ejecución del proyecto existen mayores metrados y se dio partidas adicionales, los cuales no tenían otro presupuesto adicional, por lo que tenía que ejecutarse en el mismo presupuesto. No se tuvo en cuenta el mal metrado, razón por la cual de manera deficiente se hizo un cálculo valorativo. Es así que, estando un delito de peculado doloso por apropiación para sí, la Fiscalía no podrá probar la presunta apropiación, ya que no existe apropiación alguna por cuanto el proyecto se ha ejecutado al 100% y actualmente está en funcionamiento, incluso se dio adicionales y no se cumplió con pagar los honorarios de su patrocinado, además de sus argumentos esbozados y las documentales admitidas, va a probar la falacia argumentativa del actor civil de que los padres de familia habrían ejecutado, lo cual no ocurrió. Consecuentemente, en su oportunidad solicitará que se absuelva de los cargos imputados a su patrocinado. Actuación probatoria y valoración individual. Examen de testigos. Dice Elizabeth Ochoa Quispe. Es ingeniera civil y desde el año 2009 hasta fines de mayo del 2018 laboró en la unidad territorial de Foncodes Huancavelica. Estuvo en el cargo de evaluación de obras, teniendo como función revisar y aprobar los expedientes que se aprueban. Es por ello que intervino en la evaluación del expediente técnico elaborado por el ingeniero Uber Quispe, que es el proyecto mejoramiento de la infraestructura complementaria para el servicio alimentario escolar en las instituciones educativas 36095 Jorizoto, 36095 Centro Poblado de Joypa, 36341 del Centro Poblado de San Luis y 364339 Tambillo del distrito de Manta, el cual, cuando se repartió la residencia y la supervisión, ellos al firmar el documento pusieron que el expediente estaba bien, pero tal vez pudo haber vicios ocultos, y si es que se hubieran advertido algunas adicionales, lo debió ver el supervisor. Asimismo, Foncodes lanzó un proceso de selección para contratar el residente y supervisor de obra, por lo que se contrató a Abner Isaí Olarte Bendezú como residente, quien había elaborado los informes mensuales y la rendición de cuenta, y como supervisor de obra Samuel Yarasca Rodríguez. A ellos les debía de verificar el supervisor zonal de esta fecha, José Matos Benavides. La ejecución del proyecto estuvo a cargo del supervisor residente y núcleo ejecutor conformado por un residente, secretario y tesorero. A este último, Foncodes le desembolsó todo el presupuesto, el cual debía ser administrado por el tesorero y el residente, quienes debían hacer todas las compras, los pagos a peones, operarios y demás gastos. La ejecución de dicho proyecto se inició el año 2014-2015 y se debía de terminar en el 2015. Es así que cuando quisieron inaugurar el 5 de enero de 2016, le encargaron para que vaya a verificar si ya estaba completa, por lo que el 2 de febrero de 2016 hizo unas visitas de campo junto al supervisor Samuel Yaras y el residente Abner Isaí Olar de Bendezú, en el cual observó que los trabajos no estaban al 100%, pues en una de las cocinas no estaba bien la salida del balón, las medidas del pediluvio, no había conexión a pozo tierra y la instalación de mallas del servicio en la ventana de la cocina. Faltaba la instalación eléctrica, focos, colocar los vidrios en la puerta de la cocina, la instalación de luz de emergencia, los equipamientos, la placa de obra, las medidas de seguridad, y había filtraciones. Es así que en las 4 infraestructuras tuvieron las mismas observaciones, pero en el módulo de Tambillo solo se revisó la parte externa porque no se encontró su llave, del cual no había el documento de la entrega de terreno del pozo percolador. Las tejas estaban movidas, había filtraciones y ninguno tenía placa de término respecto a la caja metálica. Si no hubiera estado en el expediente técnico, no le hubiera dado la factibilidad al expediente.
Al retornar de la visita de campo, firmó una carta con los residentes y supervisor e hizo varios informes al jefe zonal 2016, Luis Trucios Gómez, y como no tenía ningún documento de ese expediente, pero sí en el sistema estaba como culminado, solicitó el estado de cuenta de la obra, del cual le informaron que había 0 soles en la cuenta que fue manejada por el residente y tesorero del núcleo ejecutor. Y en el mes de mayo se retiró del fondo intangible de más de 4.000 soles sin la autorización del titular de Foncodes. Este estaba destinado para la liquidación y la transferencia del proyecto y esa plata no se debía tocar ni sacar. Asimismo, las observaciones las notificó y envió correo a Olarte Bendezú. Es más, con él mismo fueron varias veces para que vea cómo estaba el avance de los proyectos, del cual le hacía firmar actas diciendo que debía de cumplir, y él estuvo levantando algunas observaciones desde el mes de febrero a abril, luego ya no le contestaba y por teléfono le decía que ya iba a levantar las observaciones, por eso acordaron reuniones. Es así que el proyecto constaba de 2 módulos en 4 distintos anexos, de los cuales en Tambío se entregó al 100%, en Jorizoto se terminó al 100% con presupuesto de mantenimiento de la edición educativa y faltó en San Luis y Joipa, por lo que el residente Abner y el supervisor Samuel Yarasca Rodríguez tenían que entregar la liquidación de obra, pero no lo hicieron y el supervisor zonal José Matos Benavides debía exigirles. Y Abner decía que no podía levantar las demás observaciones porque le faltaban presupuesto para culminar, aunque él le había dicho que como sea le iba a culminar. Hasta el último día que laboró en el año 2018, Abner Isaí Olarte Bendezú no entregó ningún informe de liquidación y a esa fecha ya no hizo ninguna visita porque ya había realizado un informe de todas sus vistas a su superior, el jefe de la unidad territorial, y dejado a la parte legal para que tomen las acciones porque no entregaba la liquidación de obra en ninguna oportunidad, les respondió. Luis Héctor Trucios Gómez señaló en juicio desde abril de 2014 a la fecha de su declaración presta servicios en la unidad territorial Foncodes de Huancavelica. Es así que entre el año 2015 y 2018 laboró como jefe de la unidad territorial en el que tuvo como función dar seguimiento, realizar las capacitaciones, coordinaciones y gestiones que permitan el desarrollo integral de las familias de zonas rurales en función al objetivo del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social Foncodes. Del proyecto, cuándo inició y cuándo debía culminar. Foncodes financió el proyecto en mención con un presupuesto aproximado de 1.000.000 de soles. En el año 2014 se elaboró el expediente y en 2015 se ejecutó, consistiendo en el acondicionamiento de servicios complementarios al servicio alimentario Jaliwarma, es decir, construir cocinas con sus almacenes para víveres y leña, la combustión y los servicios higiénicos para los que no tenían, con la finalidad de prestar servicios adecuados que permitan dar alimentos saludables a los niños del nivel inicial y primaria. Del proceso de contratación del residente y supervisor de obra, la unidad territorial convoca al proceso de selección vía página web de Foncodes y los participantes con evaluados por el supervisor de la unidad territorial y un comité. Los calificados como aptos para ejecutar los proyectos firman el contrato con el núcleo ejecutor de quien dependen y ellos los pagan. Es así que para la ejecución del proyecto se contrató como residente a Abner Isaí, un supervisor de obra, por el periodo de 3 meses con un sueldo mensual entre 7.000 a 7.500 soles. Proceso de transferencias de tiros. Foncodes realiza sus ejecuciones mediante transferencia de fondos de financiamiento a núcleos ejecutores, quienes administran los recursos para el cumplimiento de cada proyecto. Estos están conformados por los beneficiarios, que en este caso fueron los padres de familia de las instituciones educativas. El fondo se transfiere al BCP a una cuenta mancomunada entre el tesorero y el residente, pero quien maneja los fondos es el tesorero. Pero al parecer hubo incumplimiento de funciones porque el informe solo lo presentó el residente. Pedro Manuel Manrique Palomino. El resumen señaló, tiene 17 años de experiencia como administrador. En el año 2015 a marzo 2016 laboró en Foncodes de Huancavelica en el cargo de liquidador transferencista, siendo su función recibir documentación sustentatoria de gastos de proyectos ejecutados por los núcleos ejecutores para su revisión, evaluación, observación o aprobación de
preliquidación y liquidación, capacitar a los miembros del núcleo ejecutor, residente y supervisor de obra en temas de rendiciones de cuentas, elaboración de informes y hacer la gestión, los trámites de la transferencia de obras ejecutadas. El proyecto se tenía que ejecutar en 4 meses y este inició en febrero 2015 con un presupuesto aproximado de 800.000, del cual en una primera parte le depositó más de 500.000 y el restante se depositó meses después. Dichos depósitos se hicieron a la cuenta del núcleo ejecutor y el residente, quienes para retirar primero debían hacer un informe de compatibilidad, es decir, verificar en campo si lo que está en el expediente se puede hacer o no. Es así que el residente y el supervisor dieron conformidad al expediente. Con dicho documento, el núcleo ejecutor y el residente cotizan y elaboran el expediente de autorización de gasto, detallando todos los materiales, insumos, servicios a adquirir. Luego, ese expedientillo se presenta al supervisor de proyectos, quien lo aprueba. De ahí el residente y el tesorero del núcleo ejecutor se apersonan al banco y retiraron el dinero para que realicen las compras de este requerimiento con la autorización. Es así que entre abril o mayo de 2015 recibieron la primera preliquidación del proyecto referido a una parte del primer desembolso y al mes de febrero de 2015, el cual fue revisado por el área de liquidación financiera como la encargada de las rendiciones de cuentas, en el que encontró diversas observaciones de carácter financiero y de carácter técnico en los documentos, los cuales fueron notificados al jefe de la unidad territorial, Luis Truchos Gómez, al supervisor del proyecto, Samuel Rodríguez y Arasca, y el residente Abner Isaí Olarte Bendezú, en varias oportunidades y por carta notarial. De ahí, en la primera y segunda preliquidación, algunas observaciones no fueron absueltas, por lo que hicieron caso omiso. Claudia Taipe Oré, en resumen, señaló también en junio de 2016, inició su labor como encargada de liquidaciones y transferencias de Foncodes y tiene aproximadamente 13 años como contadora pública colegiado. Así que participó en la redacción del informe final del proyecto, el cual tenía un presupuesto de 834.334.10 soles, lo cual comprendía para la transferencia de 67.200, entendido como la preinversión, lo cual fue desembolsado en octubre de 2014 para que lo manejen el proyectista del contrato y el tesorero. Mientras tanto, el presupuesto para la ejecución de 767.134.10 soles, lo cual se transfirió en 2 partes. El primero en enero de 2015 y el segundo en septiembre de 2015. Estos han sido manejados por el residente y el tesorero del núcleo ejecutor. Los encargados del proyecto fueron el supervisor Samuel Rodríguez y el residente Abner Isaí Olarte. Examen de peritos. Ingeniero civil Godofredo Castro Ampa. Respecto al informe técnico de peritaje valorativo, sin número, de fecha 5 de septiembre de 2019, objetivo: realizar la pericia técnico-valorativa del convenio 1720-140031, mejoramiento de infraestructura complementaria para el servicio de alimentación escolar en las instituciones educativas 36095, Jorizotos 36025, Joypa 36341, San Luis y 36439, Tambillo, Distrito de Manta, Provincia de Huancavelica, Departamento Huancavelica, a fin de determinar si existen irregularidades en el proceso de ejecución de la obra, cuál es el estado situacional de la obra y, de ser el caso, a cuánto asciende el perjuicio económico causado a la entidad Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, Foncodes. Conclusiones: de acuerdo a las valorizaciones realizadas según la constatación física de cada una de las obras, no están culminadas en su ejecución. Faltan las partidas de seguridad y salud en obra, módulo, indumentaria, material para capacitación, recursos para respuestas ante emergencias, entre otros, impacto ambiental, tratamiento de áreas verdes con GRAS y las observaciones que no han sido levantados, los cuales viene a ser un avance global de 95.90%, faltando un saldo por ejecutar de 4.10%, teniendo que devolver para su culminación de las partidas de las obras el monto de 26.292.27, monto que corresponde al costo directo de la obra. El desembolso: el monto desembolsado de 767.236.87, el monto de 693.485.3.87, costo de obra y gastos generales, corresponde para la ejecución de la obra, y la diferencia, que corresponde a otros
componentes. Por tanto, el residente tiene que sustentar los gastos realizados y devolver el monto retirado de los gastos de liquidación y de transferencia, que viene a ser la suma de 4.282 soles, según documento de información, monto retirado sin la autorización de la oficina de Foncodes, incumpliendo el procedimiento que se debe de seguir de acuerdo a la guía de ejecución y liquidación de proyectos de infraestructura. Por tanto, el monto total del costo directo como de los gastos de liquidación y de transferencia viene a ser 30.574.27, monto que como perjuicio económico para la institución. Fuera de ello, se desconoce del componente de monitoreo arqueológico del monto 12.925. Se ratificó del contenido y firma de su informe. Examen del testigo experto de parte ingeniero civil Hugo Villa Riveros respecto al informe técnico pericial valorativo 2020. Concluye que en el transcurso del proceso constructivo, el supervisor del proyecto y el supervisor de planta vieron por conveniente no considerar algunas partidas, es decir, modificaron, como es el caso de hacer la caja metálica para el balón de gas a cambio del sembrado de gas. El perito oficial, en el caso de la primera partida, donde dice sellado con microcemento, piso y zócalo de cocina y despensa, no ha tomado en cuenta el cuaderno de obra y da la sensación de que no ha ido al sitio a tomar las medidas respectivas, porque hay un incremento de metrado, y del perito Godofredo Castro dice que tienes 51.50 metros cuadrados, pero en la obra se ve 71.40 metros cuadrados, y se corrobora en el cuaderno de obra donde el supervisor dio el visto bueno, lo cual está anexado en su informe. También el perito oficial dice no se ha concluido, solo hay un avance de 95.65% y falta 4.35%, del cual se responsabilizó al residente. Sin embargo, el avance ha sido más del 100% y sí sucedió lo que indica el primer implicado, es el supervisor, pues representa al Estado, vela y controla que se ejecuten todas las partidas. Documentales del Ministerio Público, copia autenticada del contrato de locación de servicios del residente, original del informe 002-2016 Foncodes, copia simple del informe número 010-2016, copia simple de la notificación 006-2016 Foncodes, copia autenticada del informe 009-2016 Foncodes, copia autenticada del informe número 064-2016 Foncodes, copia autenticada del informe legal 085-2016, original de la carta número 231-2016, original del informe 078-2017, hasta copias simples del resumen general de liquidación presentados por acusado Abner Isaí Olarte Bendezú. Documentales de parte, carta 001-2018, archivador número 1, 2, 3, 4 y 5. Análisis y valoración probatoria de los medios de prueba. La presunción de inocencia en el proceso penal como regla de valoración probatoria. La declaración de responsabilidad penal debe ser consecuencia de una actividad probatoria mínima y suficiente a fin de poder cumplir las exigencias de la garantía y derecho constitucional de presunción de inocencia, por lo que resulta necesario desarrollar un análisis exhaustivo en cumplimiento de todas las garantías constitucionales y procesales que legitimen una sentencia condenatoria, es decir, se debe comprobar si hay prueba y si ésta tiene contenido incriminatorio suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado. En base a lo anteriormente expuesto, se debe señalar que, según la doctrina internacional, el principio de derecho de presunción de inocencia opera en tres ámbitos claramente delimitados: el legislativo, el procesal y extraprocesal. En un sentido estricto, la presunción de inocencia tiene carácter vinculante, ya que desde la perspectiva de los convenios internacionales de derechos humanos, el legislador está obligado a consagrarlo positivamente y no puede diseñar tipos penales que exijan al procesado a demostrar su inocencia. Desde la perspectiva procesal, este principio derecho impone la carga de la prueba al acusador en sede de juicio oral y la garantía de su
efectividad durante el desarrollo recae en los jueces. Por otro lado, desde su dimensión extraprocesal, la presunción de inocencia puede verse afectada por la intervención de factores o situaciones exógenas al proceso, bien de otras ramas u órganos de poder o de los medios masivos de comunicación. De esta conceptualización y de los establecidos en el artículo 2 del título prevenido Código Procesal Penal se puede extraer que el principio de presunción de inocencia, dada su naturaleza juris tantum, impone el derecho de la carga de la prueba en el representante del Ministerio Público, conforme establece en el artículo 4 del título prevenido Código Procesal Penal. Respecto a la valoración probatoria, en ese sentido se debe señalar que en cuanto al principio de valoración razonable de la prueba, que ésta deberá respetar las reglas de la sana crítica, especialmente los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 393 del Código Procesal Penal. Asimismo, la sana crítica o persuasión racional es el sistema de valoración probatoria adoptado en nuestro sistema penal y su vigencia se puede colegir del hecho de que los medios de prueba se deben apreciar en conjunto y no individualmente, es decir, se debe realizar un análisis individual y en conjunto de todas las pruebas, de manera que para dictarse sentencia deberá exigir convencimiento de la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable, pero un convencimiento no personal ni subjetivo, sino un convencimiento con razones y fundamentos objetivos. Debiendo establecerse con carácter previo que este juzgado penal colegiado solo puede valorar la prueba actuada en juicio oral. Este límite a la valoración probatoria no es una decisión dejada al arbitrio del juez, sino más bien que se haya normada en el artículo 393 del nuevo Código Procesal Penal, que establece el juez penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio, lo que es correcto a los fines de que sustentan el nuevo modelo procesal penal, entre estos el de inmediación, contradicción, oralidad, publicidad. Valoración individual conjunta de los medios de prueba. Análisis conjunto de los medios de prueba actuados en juicio. Ahora bien, de los medios de prueba actuados se tiene que el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, en adelante FONCODES, financió el proyecto Mejoramiento de la Infraestructura Complementaria para el Servicio de Alimentación Escolar de las instituciones educativas de Jorizoto, San Luis, Tambillo y Joipa. Existencia de una relación funcional. De los actuados en juicio oral, se tuvo el contrato de locación de servicio del residente del núcleo ejecutor del proyecto Mejoramiento de la Infraestructura Complementaria para el Servicio Alimentario Escolar de las instituciones educativas Jorizotos, Joipa, San Luis y Tambillo del distrito de Manta, provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica, contrató a Abner Isaí Olarte Bendezú para que se desempeñe como residente, por lo que con ello se acreditó la calidad del sujeto especial de servidor público que requiere el tipo penal. Asimismo, se aprobó el vínculo funcional de Abner Isaí con los términos de referencia del residente de obra, el cual en el punto 3, características del servicio, entre otras, indica cautelar que los recursos económicos otorgados se usen única y exclusivamente para la ejecución del proyecto motivo de financiamiento y que el manejo de la cuenta bancaria se realice de acuerdo a las autorizaciones del gasto. En cuanto a la administración de los caudales del proyecto, se tuvo también la declaración de testimonio de Liz Elizabeth Ochoa Quispe, Luis Héctor Trucios Gómez, Pedro Manuel Manrique Palomino. De la apropiación para sí. Inicialmente es de recordar el principio de imputación necesaria recogida en el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, que prescribe: toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos o que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra y a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio desde que es citado o detenido por la autoridad. Así, por demás está decir que el término detalladamente hace mención a que la imputación que se formule debe ser precisa, clara, concreta y suficiente, no genérica o abundante y vaga. Ahora bien, de los hechos atribuidos por el fiscal de manera textual se tiene: la imputación a Abner Isaí Olarte Bendezú resulta de la valorización de cada partida por ejecutar en cada una de las instituciones educativas, la falta de rendición de gastos en su oportunidad del monto transferido de 228.537.10 soles, del cual el 13 de mayo de 2016 se realizó el último retiro de 4.282 soles, la falta de presentación del informe mensual del mes de noviembre de 2015 y la liquidación técnica financiera del proyecto conforme a la Carta 1/2018, es decir, después de más de 2 años, y la presentación de la documentación final que comprende el acta de rendición final de cuenta con la Carta 2/2019 FONCODES de fecha 4 de julio de 2019, o sea, después de 3 años.
de cuyo saldo por ejecutar a la fecha no ha sido devuelto y ha dispuesto el total del presupuesto asignado. El perjuicio resulta de la sumatoria entre el saldo por ejecutar por el monto de 26.292.27 soles más el 4.282 soles que fue retirado el 13 de mayo de 2016. Sin autorización de FONCODES, incumpliendo los procedimientos que se debe seguir de acuerdo a la guía de ejecución y liquidación del proyecto de infraestructura, causando con ello un perjuicio total en la suma de 30.574.27 conforme al informe peritaje de obra técnico-valorativo del ingeniero civil Godofredo Castro Amba. Entonces, el acusado Odar de Bendezú se apropió para sí sumas que fueron de los saldos de los montos que retiraba para la ejecución del proyecto mencionado. En ese sentido, la testigo Liz Elizabeth Ochoa Quispe indicó que los trabajos no estaban al 100% y las 4 instituciones tenían casi las mismas observaciones, pues en una de las cocinas no estaba bien la salida del balón, las medidas del pediluvio, no había conexión a pozo tierra y la instalación de mallas del servicio en la ventana de la cocina, faltaba la instalación eléctrica, faltaba colocar los vidrios en la puerta de la cocina, faltaba la instalación de luz de emergencia, faltaban los equipamientos, faltaban las placas de obra, faltaban las medidas de seguridad y había filtraciones. Sin embargo, a ello no se advierte que efectivamente existan partidas no ejecutadas, sino deficiencias en la ejecución del cual la resolución de dirección ejecutiva 127-2013 FONCODES que aprueba la guía número 6-2013 FONCODES establece que el supervisor de proyectos tiene la función de controlar la calidad de los materiales e insumos de la obra, los procedimientos constructivos adoptados y calidad final de la obra, así como controlar el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y oportunidad de la obra de acuerdo a las especificaciones indicadas en el estudio definitivo del proyecto. Además de este punto, el testigo Luis Héctor Trucios Gómez indicó que de la parte técnica, el supervisor encargado de la unidad territorial, Liz Ochoa, encontró inconsistencias en sus informes, pero después de que Contraloría revisó, solo han encontrado ese vicio oculto que no estaba completo y eso se ha levantado. Para ese entonces ya estaba conforme. De la parte financiera no se presentó los informes mensuales, la rendición de cuentas y el informe final estaba sin firmas. Entonces, el extremo de las partidas no ejecutadas no se encuentran acreditadas, pues la parte técnica del proyecto estuvo conforme tal como lo dijo el testigo Trucios Gómez, lo cual es coherente con lo que indicó el testigo experto Hugo Villarriveros. Mientras tanto, respecto a la falta de rendición de cuentas, informes mensuales y la oportuna presentación del informe final para la liquidación del proyecto, ello no tiene relevancia penal, ya que realizar dichas actividades no solo era función del residente, sino también de los miembros del núcleo ejecutor y el supervisor de proyectos, más aún si, conforme al informe de auditoría de la Contraloría respecto al proyecto objeto de pronunciamiento, se tiene que observó deficiente seguimiento en la ejecución del proyecto. Del perjuicio económico. A través del delito de peculado se tutela el patrimonio público. Es obvio que se necesita, pues, la disminución ilícita de los caudales o efectos públicos, lo que importa la producción de un daño patrimonial mediante la disposición antijurídica, afirmado este elemento típico. Desde la perspectiva procesal, el concreto alcance de la apropiación ha de ser determinado parcialmente. Se requiere, por consiguiente, de una pericia técnica. Parafraseando la literatura jurídica, se puede mencionar que la prueba pericial en el sistema de justicia sirve como mecanismo para introducir en el proceso hechos complejos de naturaleza técnica que no pueden ser interpretados directamente por el juez. Por ello, existen diversos tipos de pericias. Siendo así las cosas, el representante del Ministerio Público ofreció un perito valorizador donde, conforme a Domínguez Malpartida, señala el mismo que tiene por finalidad verificar en la obra con sus correspondientes tomas fotográficas, teniéndose como principal parte del proceso de formulación de la pericia valorativa a la comparación, análisis y corroboración con la documentación técnica obrante en la carpeta fiscal, tales como el expediente técnico, debiéndose determinar circunstancias que se han suscitado o que merecen esclarecimiento según sus términos de una denuncia. Básicamente, cuando la denuncia trata sobre costo y se quiera el valor
real de la obra. Según el objeto de la pericia a realizar en términos generales, se entiende como pericia valorativa. En cuanto al requerimiento de la documentación técnica, va a depender de la información que el perito ingeniero u otro con conocimiento de costos pida a la Fiscalía, teniendo de conocimiento que, tratándose de obras públicas, siempre existe un expediente técnico, planos originales, metrados, costos y presupuestos, cuaderno de obra debidamente foliado y refrendado por los ingenieros responsables de la ejecución de obra, valorizaciones de obra, liquidaciones de contrato de obra, planos post-construcción, siendo elementos que son necesarios para una pericia valorativa cursiva. Siendo esto así, el informe pericial valorativo no tiene ninguna relación con los hechos atribuidos de la forma como es que el acusado Olarte Bendezú se habría apropiado los caudales del Estado. Pues por el contrario, la falta de rendición de gasto u observaciones documentarias resulta más bien a competencia de un perito contable, perito que el representante del Ministerio Público que no ofreció en ninguna etapa procesal. Sin embargo, sin perjuicio de ello, el juzgado penal colegiado analiza el informe técnico pericial valorativo examinando a su autor Godofredo Castro Ampa en juicio oral por las partes procesales, donde determina el perjuicio económico sustentándose en dos hechos. Primero, de acuerdo a las valorizaciones realizadas según la constatación física de cada una de las obras, no están culminadas en su ejecución. Falta las partidas de seguridad y salud en obra, módulo indumentaria, material para capacitación, recursos para presupuestos ante emergencias, entre otros. Impacto ambiental, tratamiento del área verdes con gas y las observaciones que no han sido levantados, los cuales viene a ser un avance global de 95.90%, faltando un saldo por ejecutar de 4.10%, teniendo que devolver para su culminación de las partidas de la obra el monto de 26.292.27, monto que corresponde al costo directo de la obra. Segundo, del monto desembolsado de la suma de 767.236.87 del monto de 693.485.87 costos de obra y gastos generales, corresponde para la ejecución de la obra y la diferencia que corresponde a otros componentes. Por tanto, el residente tiene que sustentar los gastos realizados y devolver el monto retirado de los gastos de liquidación y la transferencia, que viene a ser la suma de 4.282 según documentos de información, monto retirado sin la autorización de la oficina de Foncodes, incumpliendo el procedimiento que se debe de seguir de acuerdo a la guía de ejecución y liquidación de proyecto de infraestructura. Con respecto al primer monto de perjuicio, el perito concluye que el avance de la obra no concuerda con el presupuesto gastado, faltando un 4.10% para su ejecución al 100%, que equivale a 26.292.27. Dicho peritaje, como toda prueba, se somete pues a un análisis donde los lineamientos fueron mencionados por la Corte Suprema de Justicia de la República en el recurso Nuriá número 840-2019 Lima, en su fundamento octavo, donde citaremos la parte correspondiente al extremo cuestionado de la pericia del Ministerio Público. Octavo, en ese orden de ideas, en el proceso de valoración de las pruebas periciales es necesario que el juzgador realice de forma conjunta un examen objetivo, subjetivo y concreto de esta prueba sin infravalorarla o sobredimensionarla, y luego detallar este razonamiento en su decisión. Ello significa siguiendo el esquema desarrollado por César Giga Silva, que después debe analizarse la concreción del informe pericial. Aquí es necesario advertir si la prueba es clara en cada uno de los aspectos que la sustentan. Identificación de la data. De la propia pericia debe aparecer que el experto utilizó información relevante y fiable que permita determinar la racionalidad de su análisis. B. También ha de analizarse si consideró toda la información existente o parte de esta por considerarla irrelevante o no tenerla en su disposición, y las condiciones en que realizó la observación. Resulta racional dotar de mayor valor probatorio a una pericia practicada directamente al objeto de análisis que a otra que solo evalúa información secundaria o referencial. Lo mismo ocurre con la temporalidad de la información que sirve para el examen, pues mientras más cercana sea, mayor incidencia sobre la verdad de los hechos tendrá. C. Además debe considerarse si los sujetos procesales presentaron o no toda la información que haya sido necesaria para que se practique la prueba pericial. Después de
Después ha de analizarse si las conclusiones del experto se emitieron de forma detallada y en un lenguaje claro, preciso y sin ambigüedades. También es importante la información que el perito brinda en el juicio oral al ratificar, aclarar, explicar o ampliar su pericia y la que resulta del debate pericial que pueda efectuarse. Asimismo, debe tenerse en cuenta si el experto consideró los límites del encargo que realizó y si incurrió en sus conclusiones en algún exceso de efecto. Noveno, el análisis de todos estos pasos, reiteramos, debe ser conjunto, pues como advierte Carmen Vázquez, no se puede llegar a conclusiones racionales sobre la calidad de una prueba pericial solamente considerando formalidades, puesto que, obviamente, primero, un informe claro podría ser falso o tener un grado de fiabilidad bajo. Segundo, un perito con las mejores credenciales siempre puede cometer algún error en el caso concreto en que participó. Así de lo expuesto, se advierte que el perito de parte solo consideró los siguientes documentos. Los perito oficial, copia de metrados y presupuestos de la obra del expediente técnico del proyecto del convenio, copia de las valorizaciones finales del residente de obra, fotografía de cada obra de las instituciones educativas, copia del acta de verificación del estado situacional de la obra de las 4 instituciones educativas. Es preciso señalar que la documentación técnica es fuente principal para una pericia valorativa de una obra pública como el expediente técnico de la obra, el cuaderno de obra, las resoluciones de aprobación de la entidad, las valorizaciones e informes que contengan ilustraciones adicionales y es casi imprescindible la fuente de información proveniente de los planos y los cálculos de los metrados de la obra, donde se advierte que el perito no tomó en cuenta dicho documento que incluso el fiscal estuvo en la posibilidad de recabar. La importancia de un documento como el cuaderno de obras es de vital importancia, pues es definido como el documento que debidamente foliado se abre al inicio de toda obra y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, órdenes, consultas y las respuestas a las consultas. Hecha esa aclaración, se tuvo el examen del testigo experto, donde mencionó el ingeniero Hugo Villarriveros, quien en juicio se pronunció sobre el informe técnico pericial valorativo 1-2020. Primero, se realizó la verificación. Existen mayores metrados en los módulos de San Luis, Joypa, Jorizoto y Tambillo en las partidas en las cuales han sido con autorización del supervisor, el cual se demuestra en el cuaderno de obra, generando incremento presupuestal. Segundo, se constató que también la partida adicional de caja metálica para balón de gas por un monto de 463.40 soles por cada centro poblado hace un total de 1.853.60 soles de incremento presupuestal, el cual fue ejecutado con el sembrío de gras, tal cual justifica el cuaderno de obra con autorización del supervisor por ser necesidad salvaguardar la salud de niños y padres de familia. Tercero, no existe perjuicio técnico ni económico, más por el contrario, en las partidas que se analizaron y constataron se evidencia una demasía en ejecución presupuestal de 9.708.45, monto que se tuvo que consignar de los honorarios de los profesionales del supervisor y residente de obra. Por lo expuesto, el informe pericial del Ministerio Público no acredita más allá de toda duda razonable un perjuicio en la ejecución de la obra, pues de su examen no tomó los documentos necesarios para que sean una pericia objetiva. Como segundo punto, el perito del Ministerio Público manifestó también el perjuicio de 4.282 soles que el acusado Olarte Bendezú, como residente de obra, retiró sin autorización de la oficina de Foncodes, los mismos que tiene como sustentar los gastos realizados. En este extremo, compartimos lo mencionado por el testigo experto Villarriveros, donde manifestó a su entender que dichos montos deben ser evaluados por un perito financiero. En efecto, el perito del Ministerio Público es un perito valorizador de obra, ingeniero civil. Entonces, si bien puede tener opiniones con respecto a los que a su consideración es un perjuicio o incluso puede concluir ello con la sola revisión de documentos, pero ahí reside la diferencia entre profesiones
y conocimientos técnicos especializados. En este caso, las observaciones de carácter financiero, documentario, debió realizarlo un perito contable. Tanto más, reiterando lo manifestado anteriormente, el perito valorizador no tomó en cuenta o el representante del Ministerio Público no recabó los documentos contenidos en el archivador número 1, presentado por la defensa técnica del acusado en juicio oral, documentos que tienen por nombre sustento de gastos de 4.282 soles, fecha de retiro 16 de mayo de 2016 para el proyecto mejoramiento de las condiciones de salubridad de alimentación escolar en las instituciones educativas, número 36095 de Jorisoto, Institución Educativa 36025 Centro Poblado Joypa, Institución Educativa número 3641 Centro Poblado San Luis e Institución Educativa número 36439 Centro Poblado Tambillo del distrito de Manta. Objetivamente, de los documentos se advierte que no existe ningún perjuicio en la suma de 4.282 soles. Ahora bien, que el perito valorizador manifieste que el monto fue retirado sin autorización de las áreas correspondientes o el no fueron correctamente analizados, ello le corresponde determinar a un perito contador público colegiado. De la responsabilidad y culpabilidad del acusado. En esa línea explicativa es importante señalar que los medios de prueba presentados por los representantes del Ministerio Público no tienen entidad suficiente para acreditar los elementos típicos del delito de peculado doloso por apropiación para sí, en virtud de los considerandos precedentes. Este juzgado penal colegiado permanente supraprovincial estima que en autos no ha existido pues medios de prueba idóneos que determinen la responsabilidad penal del delito imputado. En consecuencia, corresponde absolver al acusado Abner Isaí Olarte como autor de la comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de peculado doloso por apropiación para sí en agravio del Estado, Fondo de Cooperación para el Desarrollo, FONCODES. Consecuentemente, oídos los alegatos correspondientes de los sujetos procesales intervinientes y las consideraciones expuestas en líneas precedentes, el juzgado penal colegiado supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 12 y 398 del Código Procesal Penal, impartiendo justicia a nombre del pueblo, potestad de quien emana, conforme al primer párrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Perú, deciden, primero, absolver tanto de la pena como de la reparación civil al acusado Abner Isaí Olarte Bendezú como autor de la comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de peculado doloso por apropiación para sí, previsto y sancionado en el primer párrafo tipo base, concordante con el tercer párrafo del artículo 387 del Código Penal, modificado por ley número 30.111 en agravio del Estado FONCODES. Segundo, disponer la anulación de los posibles antecedentes judiciales y policiales que el presente proceso hubiera generado en contra del citado absuelto, debiendo para cuyo efecto cursarse los respectivos oficios a las entidades determinadas por ley, escoltándose copias certificadas una vez quede consentida o ejecutoriada. No se establecen las costas correspondientes. Tercero, disponer la remisión de los actuados al archivo del módulo penal de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica una vez quede consentida y firme la presente sentencia. Por último, se dispone notificar a todos los sujetos procesales personados al presente proceso penal en sus casillas electrónicas. Muy bien, siendo las 6 de la tarde con 32 minutos, se concluye con la presente audiencia. Buenas tardes.